Ok, chicos, miren, vamos a ver la clase de lo que es el comparative. ¿Cómo vamos a hacer comparaciones? Para empezar, yo voy a utilizar este vocabulario que está aquí para explicarle la clase del comparativo. ¿Ok? Para hacer una clase de comparativo, yo primero tengo que ver las diferencias que hay entre un sustantivo y el otro para poder sacar las diferencias y así poder comparar. Entonces, como yo voy a sacar las diferencias, el vocabulario que vamos a usar va a ser relacionado a los que son los adjetivos, que son los que describen. ¿Ok? Bueno, slow es lento. Vamos a describir quién es más lento. Nice, agradable. Easy, fácil. Big, grande. Fun, divertido. Quick, rápido. Reliable, que es confiable. Tall, alto. Honest, honesto. Old, viejo. And expensive, caro. ¿Ok? Bien, todos ellos son adjectives, son adjetivos que describen al sustantivo. ¿Ok? Ahora bien, para hacer comparisons, yo tengo que utilizar a dos sustantivos, ya sea que sean dos personas, dos cosas o dos animales. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué? Porque vamos a comparar uno del otro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Muy bien. Entonces, para formar lo que es la comparisons, yo voy a utilizar, primero que nada, la terminación. Aquí vamos a utilizar short adjectives. ¿Quiénes son los short adjectives? Los short adjectives son aquellos adjetivos cortos, aquellos adjetivos que tienen solamente una sílaba. Por ejemplo, slow. Slow, como lo tenemos aquí, slow es un adjetivo de una sílaba. Se le llama short adjectives porque es adjetivo corto, solamente tiene una sola sílaba. Otro adjetivo que es de una sola sílaba también es nice. Big también es short adjectives. Quick, tall, old. Estos adjetivos, todos ellos nada más tienen una sola sílaba. ¿Qué va a pasar con todos aquellos adjetivos cortos? Son adjetivos que tienen una sola sílaba. A ellos yo les voy a agregar, vamos a agregar ER, la terminación ER. Este ER es relativo en español a lo que es más. Muy bien. Eso es lo que significa ER. ER significa más. ¿Ok? Bien, este ER, que es la terminación, es un sufix. Yo se lo voy a agregar al adjetivo. Si yo tengo aquí slow, si yo le agrego ER, slower, entonces ya diría de lento a más lento. Nice. ¿Qué pasa cuando el adjetivo termina en E? Si el adjetivo ya termina en E, yo solamente le voy a agregar la R. Entonces vamos a decir nicer para decir más agradable. Big. ¿Qué va a pasar con big? Big es un adjetivo que tiene una sola sílaba, termina en consonante sola, precedida por una vocal sola, va a doblar su consonante y le agrego ER, entonces dice bigger, lo cual significa más grande. Quick es rápido. Si yo quiero decir más rápido, entonces le agrego la ER y ya dice quicker, que es más rápido. Tall es alto. Si le agrego ER, entonces diría más alto. Old es viejo. Si le agrego la ER, ya dice más viejo. Hay dos adjetivos que son irregulares, o sea, hay otros más, pero ahorita lo que vamos a usar son dos adjetivos que no siguen ninguna regla gramatical. Estos adjetivos son irregulares. El comparativo de good, que es bueno, y bad, malo, va a ser el siguiente. Ellos van a cambiar su forma, ellos no siguen la regla de agregar ER porque son diferentes, son irregulares. Good, el comparativo del good va a ser
better. Y el comparativo de bad va a ser worse, lo cual indica que good es bueno, pero better, mejor. Bad es malo, pero worse, peor. Alright? Bueno, esto yo se lo voy a agregar, acuérdense, voy a agregarle ER a los adjetivos cortos para hacerlos en forma comparativa. Slow, que es lento, entonces slower, más lento. Nice, que es bonito, nicer, más bonito. Bigger, más grande. Quicker, más rápido. Taller, más alto. Older, más viejo. Better, mejor, and worse, peor. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar con los adjetivos que son más largos? Estos adjetivos que son más largos, por ejemplo, honest and expensive, son irreliable. Estos tres adjetivos tienen más de 2 sílabas. Por lo tanto, para aquellos adjetivos que tienen más de 2 sílabas, yo voy a agregar a ellos, les voy a agregar more. El more también significa más, pero acuérdense que este more yo solo se lo voy a agregar al adjetivo, solo se lo voy a agregar al adjetivo que tiene más de 2 sílabas. Aquel adjetivo que tiene más de 2 sílabas se le llama long adjective. Long adjective o long words, que son adjetivos que tienen más de 2 sílabas, son largos, como la palabra lo indica. Para formar el comparativo con los long adjectives, yo voy a agregarle el more. Vamos a decir, por ejemplo, reliable, que es confiable, entonces digo more reliable, para entonces decir más confiable. Honest, que es honesto, yo quiero decir más honesto, entonces digo more honest. Expensive, que es caro, yo quiero decir más caro, entonces digo more expensive. Y así yo puedo utilizar todos aquellos adjetivos que tienen más de una sola sílaba para comparar, ¿ok? Otro ejemplo sería, por ejemplo, yo digo que es más peligroso, entonces digo more dangerous. Es más popular, entonces digo more popular. Muy bien. Ok, hasta aquí estamos bien. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los adjetivos que terminan en Y? Si el adjetivo termina en Y, yo tengo que cambiarle la Y por una I latina y le agrego ER, lo cual también significa más. Muy bien, cambio Y por I latina y le agrego ER. Por ejemplo, tengo a easy. Easy, que es fácil. Yo quiero decir más fácil, entonces digo la misma palabra que tengo, le cambio la Y por una I latina y le agrego ER. Entonces digo easier para decir que es más fácil. Otro ejemplo sería heavy. Heavy termina en Y. Entonces heavy significa pesado. Yo quiero decir más pesado, entonces ¿qué hago? Cambio la Y por I latina y agrego ER. Y ya digo heavier para decir más pesado. Otro ejemplo es pretty. Pretty es bonito, bonita. El comparativo entonces sería cambio la Y por I latina y agrego ER para decir prettier. Muy bien. Entonces, todos los adjetivos que terminan en Y van a formar el comparativo. Quitándole la Y, le ponemos I latina y le agrego ER. Por ejemplo, easy, easier. Heavy, heavier. Pretty, prettier. Lo cual indica más fácil, más pesado y más bonito. Muy bien. Entonces, estas son las reglas que yo voy a utilizar para formar el comparativo. Para hacer comparaciones, entonces, to make comparisons, vamos entonces a ver la siguiente práctica. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo yo voy a comparar.
Para comparar, yo necesito dos sustantivos que sean diferentes. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Tengo aquí a Pablo y tengo aquí a Peter. Entonces, Pablo y Peter vemos que tienen diferentes estaturas. Entonces, es aquí donde yo voy a comparar. Para comparar, yo también voy a utilizar la palabra than. El than significa que, ¿ok? Para hacer comparaciones. Entonces, como yo digo que Pablo es más alto que Pedro, vamos a ponerlo aquí en español, Pedro. Entonces, para comparar y decir que Pablo es más alto que Pedro, yo voy a decir que Pablo is tall. Acuérdense que tall significa alto. Pero si yo quiero decir que Pablo es más alto, ¿cómo digo más alto? Entonces, como es adjetivo corto, le agrego ER. Y ya estoy diciendo Pablo is taller. Pablo es más alto que, y es donde agrego el than, Pedro. ¿Ok? Y allí termina mi oración. ¿Ok? Entonces tengo yo aquí que Pablo is taller than Pedro. Otro ejemplo con un adjetivo largo. Por ejemplo, reliable, que es confiable. Más confiable, more reliable. Pues quiero decir que de los dos, ¿quién de los dos es más confiable? Para mí, Pedro. Entonces yo voy a decir que Pedro is more reliable. Utilizo more porque el adjetivo es largo. Pablo is more reliable than Pedro, I'm sorry. Pedro is more reliable than Pablo. ¿Ok? De estas dos personas yo estoy sacando las diferencias. ¿Ok? Entonces digo que Pedro es más confiable que Pablo. Si yo utilizo un adjetivo, por ejemplo, que termina en Y, ¿quién de los dos es más gordo? Vamos a poner aquí que, en este caso, podríamos decir que Pablo es más gordo que Pedro. Entonces yo digo aquí que Pablo is más pesado, is heavier. Acuérdense que heavy, vamos a borrar aquí, heavy es pesado. Entonces quiero decir más pesado, acuérdense que le tengo que quitar la Y, le pongo I latina y le agrego ER para decir que es más pesado. Pablo is heavier than Pedro. ¿Ok? Ahora bien, ¿y quién de los dos es mejor? Acuérdense que hay dos adjetivos que son irregulares. Good, que es bueno, y bad, que es malo. ¿Quién de los dos es más bueno? En este caso diría yo, ¿quién de los dos es mejor? Entonces yo digo que Pedro es mejor que Pablo. Entonces, para comparar, yo voy a utilizar aquí Pedro, pero acuérdense que el comparativo de good, ¿cuál va a ser el comparativo de good? Good no sigue ninguna regla de agregar ni ER ni more. Good va a cambiar, acuérdense que cambia. El comparativo de good entonces va a ser better. Y ya digo aquí entonces que Pedro is better than Pablo. ¿Ok? Pedro is better than Pablo. Pedro es mejor que Pablo. ¿Ok? Y así yo puedo utilizar cualquier comparación. Yo puedo hacer cualquier comparación siguiendo las reglas que nosotros acabamos de ver ahorita. Acuérdense que en el forum ustedes tienen que compararse. Hay una práctica donde dice que te tienes que comparar con alguien de tu familia utilizando una lista de adjetivos. Ahí tú te tienes que comparar. Por ejemplo, si yo tengo old, que es viejo, ¿quién es más viejo que yo? Por ejemplo, mi mamá. Entonces me voy a comparar mi mamá y yo. My mother is older than me. También tienen otro que es tall, alto. Te vas a comparar quién es más alto en tu casa que tú. Entonces, por ejemplo, yo digo, mi hermano es más alto que yo. My brother is taller than me. Y así van a escribir las oraciones en la plataforma.
¿Ok? Es todo, chicos. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa nos ponemos en contacto.